Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gusto reencontrarnos con ustedes. Hoy es viernes, son exactamente las 8 de la noche y estamos arrancando. El año pasado, y tras un intenso debate que se dio en el Parlamento, pero que también se dio en otras instancias de la sociedad, finalmente se aprobó la Ley Integral para Personas Trans. Obviamente que el debate no terminó allí. A partir de ese momento, algunas organizaciones y algunos actores políticos iniciaron un camino para intentar derogar esta ley. Finalmente se llegó a las casi 70.000 firmas. Ahora viene un proceso que la Corte Electoral deberá realizar para después, en caso de que las firmas efectivamente se habiliten, de alguna manera inicie un camino, un pre-referéndum que será no obligatorio y que después tendrá otra instancia sí obligatoria para ver si definitivamente entonces la gente se expresa en un sentido o en otro con respecto a esta ley. Hoy la idea era que debatieran una integrante del colectivo de personas trans y uno de los impulsores de la derogación de la ley. Había allí una invitación pública, desde el otro lado se dudó si debatir o no, finalmente el debate no salió. Por lo tanto, el programa de hoy lo vamos a dedicar al mismo asunto, pero sin esas dos perspectivas distintas, distanciadas, confrontadas, pero vamos a visibilizar historias. Hay un grupo de personas muy reducido que son aquellas personas que van a, de alguna manera, ser beneficiadas por algunos de los aspectos que la ley plantea, que era, de alguna manera, también el aspecto más crítico de esta ley, lo que más se cuestionaba y se cuestiona de esta ley. Vamos a visibilizar algunas de esas historias esta noche aquí en 3356. Antes, ponemos en contexto, presentamos el tema de hoy. El pasado 18 de octubre fue aprobada por el Parlamento la Ley 19.684, o Ley Integral para Personas Trans. Esta ley tiene como objeto asegurar el derecho de las personas trans de todas las edades, de las diversas orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, origen nacional, creencias, orígenes culturales y étnico-raciales o situación de discapacidad, a una vida libre de discriminación y estigmatización, para lo que se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación. La ley generó enfrentamientos políticos desde su discusión parlamentaria, ya que algunos grupos vinculados a sectores religiosos con representación legislativa plantearon objeciones y luego de aprobada la norma anunciaron que buscarían derogarla. El principal argumento de estos grupos era que la normativa otorga privilegios a este sector de la población con respecto al resto de la ciudadanía. Fue así que este grupo, liderado por el diputado Álvaro Dastugue y el precandidato por el Partido Nacional, Carlos Iafigliola, iniciaron una campaña de recolección de firmas. La misma se realizó bajo el lema "Todos somos iguales", con el fin de llegar a un referéndum para derogar la Ley Integral para Personas Trans. La fecha límite para presentar las firmas era el pasado lunes 25 de marzo, jornada en que las voluntades fueron presentadas ante la Corte Electoral. En total se obtuvieron 69.360 firmas, según lo indicado por el movimiento, unas 14.360 rúbricas por encima de las 55.000 necesarias para que se habilite el pre-referéndum. La llamada Ley Trans otorga privilegios para unos, atropellando los derechos del resto de la sociedad, había dicho Dastugue durante el inicio de la campaña para reunir las firmas. Ahora, el organismo deberá controlarlas y validarlas para posteriormente convocar a un pre-referéndum no obligatorio que se realizará un domingo diferente al de todas las instancias electorales de este año y en el que deberán obtener el 25% del apoyo del padrón electoral. En caso de llegar al mínimo requerido, la Corte convocará a otra elección, esta vez sí obligatoria. La derogación de la norma se alcanza con mayoría simple. Según el Censo Nacional de Personas Trans, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de la República, hay 853 personas trans en Uruguay.
Se considera que producto de la discriminación y la violencia, son la población más vulnerable del país. La esperanza de vida de estas personas está por debajo de los 40 años. Quedó presentado el tema de esta noche, @3356TNU es nuestro Twitter, allí se pueden comunicar con nosotros. Vamos a intentar interactuar, obviamente, de aquí y hasta las 9 de la noche. Nuestras invitadas, Alejandra Spinetti, de la Unión Trans del Uruguay, y Sofía Pepe, en el próximo bloque. Según el Censo Nacional de Personas Trans, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de la República, hay 853 personas trans en Uruguay. Se considera que producto de la discriminación y la violencia, son la población más vulnerable del país. La esperanza de vida de estas personas está por debajo de los 40 años. Hoy, en 3356, dialogamos con parte de esta población acerca de lo que significa la normativa aprobada y su posible derogación. Bueno, como les decíamos, ya están con nosotros nuestras invitadas. Alejandra Spinetti, voy a hacer una aclaración, es del colectivo Trans del Uruguay. Alejandra, gracias por acompañarnos. No, por favor. Fuiste fundadora igual de la Unión Trans. Fui fundadora y presidenta durante 5 años de la Unión Trans, pero bueno, después renuncié a la presidencia y ahora surgió este colectivo que es nacional. Y es un colectivo diverso de mujeres y hombres trans de los 19 departamentos. Bien, gracias y hecha la aclaración. Y nos acompaña Sofía Pepe. Sofía, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, buenas noches. Lo primero que quiero aclarar, Alejandra en sus redes sociales públicamente invitó a debatir a aquellos actores políticos que iniciaron este proceso de recolección de firmas para intentar derogar la ley que se aprobó el año pasado. Nosotros recogimos el guante y dijimos, bueno, nosotros nos ofrecemos para generar ese espacio. Conversamos con Iafi Gliola, precandidato del Partido Nacional y uno de los impulsores de esta iniciativa. Nos dijo que no, declinó la posibilidad de debatir. Hablamos con el diputado Dastugue, dijo que por distintos motivos no podía estar hoy, nos dijo que su suplenta, Grisel Pereira, podía ser alguien que viniera a debatir, que tenía mucha información sobre el tema. Hablamos con Grisel, declinó también la invitación para venir a debatir, así que hicimos todo el recorrido que teníamos que hacer, no tuvimos suerte, por lo tanto no va a haber debate en torno al tema. Pero sí nos parecía interesante, de todas maneras, seguir poniendo este tema arriba de la mesa. Lo primero, Alejandra, ¿cómo recibieron ustedes la novedad de que ni bien se aprobó la ley, en realidad pasó muy poquito tiempo, ya había un grupo de personas que tenía la intención de derogar la norma? Bueno, acá a mí me gusta hacer como muchas lecturas que tienen que ver con, digamos, el entorno y los movimientos en torno a la ley. Primero, cuando se peleó para la votación de la ley, yo siempre digo que esa campaña demostró lo mejor y lo peor de nuestra sociedad uruguaya. Por un lado, demostró que la sociedad uruguaya sigue siendo discriminatoria. Por eso, y aunque la bandera es que el artículo 8 de nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, la realidad es que no somos iguales ante la ley. Por eso, y como me enseñó mi abogada, la doctora Sandra Matos, el derecho hace ficciones jurídicas para igualar, ¿verdad? Como en este caso la ley integral trans, la ley para personas afrodescendientes, la ley para personas con discapacidad, la ley para las mujeres, sí, y distintas normas que lo que pretenden es reconocer determinados derechos. Exactamente. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, cuando
surge esta campaña de recolección de firmas para la ley, yo siempre digo, me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cómo aún no hemos logrado ganar la batalla cultural? ¿No? Si bien el Uruguay... Que eso no se resuelve con la aprobación de una norma. Exacto, exacto. Si bien el Uruguay, y yo estoy en 5 organizaciones a nivel mundial, si bien el Uruguay a nivel mundial es considerado como la isla de la vanguardia a nivel legislativo, pero sí tenemos que pensar y tenemos que reflexionar que no hemos ganado la batalla cultural y que eso nos cuesta mucho y que eso se hace desde una educación diversa. Y cuando hablo de diversa, no únicamente hablo de diversidad de género ni diversidad sexual. Hablo de diversidad étnica, diversidad racial, diversidad de clases. Es decir, tenemos que empezar a pensar en las reformas educativas que tenemos que hacer para lograr ese cambio cultural. Pero aparte también tenemos que pensar en otras cosas. Vos, por ejemplo, mirás un spot publicitario de una empresa del Estado, ¿no? Y quienes aparecen allí son todos blancos y rubios, cisgénero. ¿Qué quiere decir? ¿Que en el Uruguay somos todos blancos, rubios y cisgénero? Entonces, también tenemos que empezar a pensar esto, también tenemos que empezar a pensar cuáles son los mensajes que damos desde las organizaciones sociales, desde las instituciones del Estado, desde la educación. En realidad, esto que decís es muy interesante, es cierto, el Estado ahí tiene un rol fundamental. Exacto. Pero muy lentamente yo tengo la sensación de que, no estoy hablando del Estado, pero la publicidad ha ido entendiendo, por ejemplo, que su mensaje no puede ir dirigido a un público homogéneo que alguien inventa atrás de un escritorio, ¿no? Y yo he visto lentamente la incorporación de distintos colectivos en el mensaje, al menos. Es cierto que lo que decís vos, desde el Estado hasta ahora no se ha visto. Exacto. Muy lentamente algunos spots publicitarios van... La otra vez yo creo que era una publicidad de la Intendencia de Montevideo. Yo me quedé contenta porque vi una persona afrodescendiente. Entonces también tenemos que pensar. Entonces, volviendo a la campaña, yo también planteo esto. ¿Cómo hombres... que están ahí en las imágenes, blancos, cisgénero, en un lugar de poder, es decir, personas que están en un lugar de privilegio, ¿sí? Quieren quitarle el reconocimiento de derechos a personas, a una comunidad muy pequeña, no llegamos a 1000 personas, quieren quitarle el reconocimiento de los derechos a una comunidad muy pequeña y muy vulnerable y vulnerada. Históricamente violentada. Entonces, a ver, cuando esta gente me viene a hablar de beneficios y me viene a hablar de privilegios, yo digo, señor, ¿y no es usted el que está en un lugar de privilegio? Además, tengamos claro, y esto es público, no estoy diciendo nada nuevo, que Dastugue y Afigliola, Amarilla, pertenecen a las religiones neopentecostales. Entonces, están sostenidos por un capital económico muy fuerte. Hace 15 días hubo un congreso en Italia de iglesias neopentecostales, donde una de las resoluciones del congreso es vamos por Uruguay, Argentina y Chile. Claro. Y fijémonos lo que está pasando. Parece ser los lugares donde todavía no ingresaron con toda la fuerza que hubieran querido, ¿no? Fijémonos cómo está Brasil, Perú, Paraguay, bueno, Centroamérica y el Caribe, es impresionante. Entonces, hoy vienen por los derechos de las personas trans. ¿Por qué? Porque es una comunidad mucho más pequeña, porque es una comunidad mucho más vulnerable, vulnerada, porque es una comunidad que de pronto no tiene acceso a los medios y a plantear sus situaciones. Por eso yo siempre agradezco los espacios que nos dan en los medios, pero después van a ir por todo. Recordemos que estas mismas personas fueron quienes quisieron plebiscitar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Son las mismas personas. Entonces, sistemáticamente están quitando los derechos. Y una cosa que yo siempre digo es, la gente está cansada de escuchar. Quitando no, esperemos que sea solo intentando, ¿no? Esperemos. Una cosa que yo siempre digo es, cuando el aborto era ilegal y enriquecía a la corporación ginecológica,
estaba todo bien. Cuando fue legal y el Estado brinda el servicio, por lo tanto no se paga un acto médico, no se paga la interrupción, entonces molesta. Cuando la marihuana era ilegal y se movían capitales a través del narcotráfico y una cantidad de cosas, no molestaba. Cuando fue legal, molesta. Lo mismo pasa con las personas trans. Entonces mi pregunta es, a estas personas que no quisieron venir a debatir, mi pregunta es, ¿entonces ustedes quieren vivir en un país ilegal y no en un país de derecho? Donde sí realmente podamos ser todos iguales y donde haya equidad. Alejandra, si la dejamos habla toda la noche. Sí, perdón. Vos cortame, por favor, te lo pido. Sofía, Dime. ¿cómo es ser una persona trans en el Uruguay? Digo, para reforzar esta idea que decía Alejandra, de que acá lejos estamos de estar hablando de una población con privilegios, o que vaya a tener privilegios a partir de lo que la norma establece, ¿no? Hoy por hoy tenemos más libertad, ¿viste? Libertad que las más jovencitas ahora lo tienen, ¿no? Que en mi época, yo tengo 49 años, empecé muy jovencita, en mi época no teníamos esa libertad, ¿viste? Sería un pecado que nos sacaran lo poco que hemos logrado. Pero es difícil porque yo tengo 49 años y continúo a prostituirme a pesar de que he estudiado. Me recibí de enfermera de veterinaria en el ejército y todo. Y a mí se me hace difícil conseguir trabajo. Por mi condición, por la edad, ¿viste? Y sigue latente, ¿viste? Esa cosa de... Nosotros hemos conversado, por ejemplo, con la gente de Transboy, que además tienen, claro, ahí hay familias involucradas en el proceso, y entonces uno ve allí procesos que son muy ricos porque tienen contención. En tu caso. No, yo la tuve. Yo tengo Sí. una familia extraordinaria. Tuve unos padres de envidiar, pero... En una época donde seguramente era mucho muchísimo más que hoy, difícil, muchísimo. Para nosotras no podíamos salir a 8 de octubre a comprarnos un par de medias, ¿me entendés? En una semana te estoy hablando que pasábamos 3 días o 4, 3 días con suerte o 4, ¿me entendés? En alguna comisaría, ¿viste? Y el único medio de nosotras para vivir era la prostitución, que hoy no te llevan presa, pero no es el único medio que las chicas tienen para sobrevivir. O sea, en la época de nosotros era muy difícil, ¿viste? En algunos casos se narran aberraciones por parte de las fuerzas Sí, policiales. muchísimos. Ahora, eso vos decís ha cambiado. Cambió, sí, el trato cambió. Antes era violencia, ¿viste? Violencia, te llevaban a jefatura, dormías en los pisos, ¿me entendés? Si no tenías plata para coimearlos, la que era bonita, ¿viste? Zafaba con un poco de sexo, ¿viste? Pero era muy difícil, ¿viste? El palo... Así vivieron generaciones de mujeres trans. Sí, la generación de nosotras. Exacto. La generación de nosotras. Que es eventualmente esta generación que la ley pretende reparar. Las supuestas privilegiadas, que en realidad somos 15, las que supuestamente vamos a cobrar esta, y ¿Solo esperemos 15? ¿Solo 15? Seremos 15 más o menos, porque yo soy la más chica, tengo 49, una de las más chicas, después es hasta los 70 años. O sea, a mí me sobran los dedos de las manos para contar las compañeras que quedamos de mi generación. O sea, yo empecé mucho más chiquita y ellas ya eran grandes. En el tiempo fueron muriendo por enfermedades, muchas han suicidado. Sí, ya sabemos que la expectativa de vida es muchísimo más baja que para el resto de la población, ¿no? Sí. Y las que quedamos, ¿viste? Algunas chicas están enfermas, la situación es muy precaria, ¿viste? Porque vos imaginate, siendo personas grandes, saliendo a trabajar, ¿viste? Para nosotros se nos complica también un poco, ¿viste? Por la edad, el cansancio de la cabeza, ¿viste? O sea, de haber vivido tanto, ¿no? O sea, y vivimos una situación, la verdad, que no está buena, no somos privilegiadas, como dicen, ¿viste? Esto es clarísimo. Quiero invitarlas a ver, ustedes probablemente ya lo hayan visto, en la noche que el Parlamento aprueba la ley, hubo muchas intervenciones destacables. Quiero rescatar, de alguna manera muy vinculado a esto que decías, un fragmento cortito
de lo que decía el diputado Martín Couto. Lo vemos. Otra mujer trans dice en esta misma publicación: me voy a un cumpleaños a Aparicio Saravia, al Cante. Me agarra la policía ahí. Yo estaba de gay, pero ya sabían que yo era Mariela. Me empiezan a pegar, que tenía que entregar, y yo no sabía nada. Me dieron una paliza, me colgaron y me hicieron picar en los huevos y capucha. Estuve una semana ahí adentro, no sabía nada, fui a un cumpleaños. Y como los testimonios, hay algunos más, aunque son pocos. A mis amigas las llevaban a los cuarteles y a la marina, las violaban, las hacían caminar de rodillas sobre pedregullo. Era cuando andaban en la calle las fuerzas conjuntas. En la armada te daban una inyección y después te dejaban en las rocas. Abrazate de las piedras que te vas a caer y no mires hasta que nos vayamos. Seguías encapuchada, ¿viste? Escuchabas el ruido de las olas y no sabías dónde estabas. Y ahí te dejaban, para que vos no vieras. Estas atrocidades, señor presidente, son las que se van a reparar. No existe un subsidio simplemente por el hecho de ser trans. Y eso lo dice la ley y lo dice la exposición de motivos. Quien sostenga otra cosa está mintiendo o ni siquiera leyó los documentos que están arriba de su mesa. Estas son algunas de las cosas que, algunos testimonios. Vos creo que sos muy jovencita. No, pero empecé muy jovencita. O sea, la historia me la sé toda y la viví toda a flor de piel. Acá, ni muy lejos, acá enfrente nomás, ¿viste? Te traían de jefatura, que se llamaba el piletón. Te ponían en pleno invierno la ropa de un lado y vos tenías que nadar por adentro de la piscina esa gigante, con perros al costado, agarrar tu ropa del otro lado y ahí zafabas, volvías para jefatura. ¿Estamos hablando de qué año? Ay, yo no sé. Ya estábamos en democracia. ¿Ya en democracia? Sí, claro que sí. Sí, porque esas cosas no fueron solo en la época. No, claro. Esas cosas pasaron en democracia. O sea, a ver, ¿te traían de jefatura hasta acá? Hasta acá. ¿Te desnudaban? Sí. ¿En pleno invierno? En pleno invierno. ¿Te hacían nadar para ir a buscar tu ropa? A buscar tu ropa, sí. Claro. Como decía recién, ¿no? ¿De qué privilegios estamos hablando? Exacto. Vos escuchás estas historias de las compañeras y bueno, te genera mucha angustia, te genera mucho dolor y pensar también que tenemos compañeras como Sofía y como otras compañeras que sobrevivieron, que son sobrevivientes a esto. Pero ¿cuántas compañeras quedaron en el camino? ¿Cuántas compañeras debido a esto murieron? Y las que hoy están vivas, no sé, me acuerdo de compañeras que están con problemas de riñones, con problemas de hígado, con problemas de columnas. A problemas que tuvimos, la época de nosotros se usaba mucho la silicona industrial. Claro. Si te pegaban, ahí te quedaba un moretón, se te hacía una infección y eso después. Y hasta el día de hoy, las compañeras que están, casi todas tenemos problemas con la silicona. ¿Viste? Muchas a causa de los golpes, de haber recibido golpes, han muerto a causa de infecciones generales, ¿me entendés? Por haberle golpeado. Yo conozco alguna compañera y otra que ha muerto en manos, ¿viste? De la policía, ¿no? Incluso invitamos a otras compañeras. Hoy la práctica esa de la inyección de esta silicona industrial ya no se utiliza, imagino que, o todavía en algunos sectores donde no hay acceso... sigue existiendo. Sí. Es lo bueno de esta ley, que van a tener acceso a la medicina. Sistema de salud. Claro. Entonces, esperemos que esto se termine. Yo que soy grande, yo les hablo y les digo, ¿viste? No hagan esto porque lo pagás. Sí, con los años se paga. La época de nosotros éramos muy inconscientes, nos metíamos en un rancho, nos metíamos por acá porque era todo clandestino. Sí, además no tenías ningún marco que es que no podías ir al hospital tampoco. El sistema de salud. O sea, no podías ir al hospital porque te llamaban la policía y te llevaban por loca. Por marica te llevaban. ¿Viste? O sea, ahora tenemos... Con esta ley tienen la ventaja de acceder a la medicina, de acceder a tratamientos, ¿me entendés? Y es lo que dice la ley. Todo va acompañado con terapeutas, con psicólogos.
endocrinólogos, con todo ese tipo de cosas que para nosotros en aquella época, Impensable. impensable. Porque también esto que planteaba Sofía, ¿no? Hay como un círculo muy macabro, ¿no? Las personas trans, hay que entender que, en especial las mujeres trans, en eso se refleja como el machismo, ¿no? En el Uruguay. En especial las mujeres trans son expulsadas a los 14, 15 años de sus hogares por su identidad de género. Claro. Que por suerte en los más jóvenes está pasando menos, pero bueno, siguen siendo expulsadas. ¿Qué le queda a esa persona? Prostituirse, el trabajo sexual. Pero es como un círculo muy macabro, porque para el trabajo sexual el cliente exige que tenga senos, que tenga glúteos, y si no tienen acceso a tratamientos hormonales como corresponde y a prótesis, claro. van a seguir con la práctica de la silicona industrial. Prácticas, claro. Exactamente. Entonces es como un círculo muy macabro ese. Y ni que hablar el otro círculo, cuando es expulsado del hogar, te desvinculás del sistema educativo. Absolutamente. El sistema de salud no estaba preparado para atender y en todo caso también los expulsaba. Absolutamente. Te marginás. Entonces, claro. Te marginás, o te marginás y te marginan, ¿viste? Porque te expulsan a la boca del lobo. Claro, vos imaginate una persona de 14, 15 años que ha vivido con su familia, de un día para el otro ser expulsada de su familia. ¿Qué hace esa persona? Por su identidad de género, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué Que no hace? hizo nada malo. Exacto, ¿qué hace esa persona? Y obviamente se va a ir al trabajo sexual, ¿no? Porque tiene que comer, porque tiene que pagar una habitación, porque por muchas cosas. Entonces, yo qué sé, algunas personas van a hogares de INAU, de varios hogares de INAU, a nosotros nos han llamado porque tienen personas trans, pero también INAU en ese sentido está como muy sensibilizado con el tema, se hace un trabajo muy, muy lindo por parte de las directoras. Nosotros hemos ido a varios centros de INAU porque hay chicos y chicas trans. Pero también el problema es que INAU puede sostener hasta los 18 años. Claro. Después de los 18 años, ¿qué hace esa persona si va a salir? Entonces hay que incentivar a que esa persona estudie, a que se prepare y también empezar a pensar en que pueda estudiar cosas en las que se puede autogestionar, ¿no? Porque claro, ingresar al sistema y al sistema mundo laboral del trabajo es complejo. Es complejo, entonces bueno, si se puede autogestionar y por ahí tiene algún espacio, bueno, puede empezar y no terminar en el trabajo sexual. A ver, yo siempre repito lo mismo, yo no soy abolicionista del trabajo sexual, para nada. Para mí el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otra, siempre y cuando puedas elegirlo y no sea el único destino que la sociedad te deja. Déjame hacer una pausa, Alejandra, y Dale. seguimos hablando de estos temas. Alejandra Spinetti y Sofía Pepe nos acompañan esta noche aquí. Pausa y volvemos. Sí, ahora nos vas a contar eso al aire. Sofía estaba contando de las dificultades, por ejemplo, para estudiar. Vos, de todas maneras, estudiaste, de todas maneras. Sí, algo fuiste hice. al liceo, terminaste el liceo. Hasta cuarto. Exactamente, y después ingresaste al ejército a estudiar en el ejército. Sí, me fui del país muchísimos años, me fui para Europa, volví en el 2013 y bueno, quería hacer algo, quería estudiar porque la verdad me gusta. Y encontré que había unos cursos en el ejército de enfermería en veterinaria, en el servicio de veterinario y remonta. Como yo tenía la cédula de mujer, ya con nombre de Sofía Pepe, fui y me anoté. Cuando empezó el curso, el primer día, claro, me vieron y se dieron la sorpresa, ¿no? Pero ninguno, la verdad, me dijo nada, siempre fui muy buena colta. Me recibieron siempre, tengo una O sea, a pesar de ser una institución muy cerrada, ahí no tuviste problemas. Nunca. Hasta el día de hoy que yo visito,
el comando, ahí todo, nunca me sentí discriminada, al contrario, ¿me entendés? Tengo grandes compañeros, profesoras que les debo muchísimo. Y en el liceo decías que hiciste el nocturno. Hice el nocturno. ¿Y cómo fue también en el liceo? Fue salado. En el liceo sí, porque era mucho más chica. Yo iba de 8 a 11 y cuarto. Y ahí, después cuando los de orden público se enteraron que yo hacía el liceo, claro, porque yo salía de ahí, me iba para Boulevard. Y se enteraron que yo estudiaba ahí, me esperaban en la esquina del liceo con la camioneta para llevarme. Ya para... Claro. Y siempre algún compañero me prestaba algún chaquetón, alguna cosa, porque yo siempre de jovencita fui así. Me prestaba algún chaquetón y zafaba, ¿viste? Pero a mí se me complicaba muchísimo en el liceo. ¿Con los profesores, con los compañeros? Con los profesores no, no. Yo siempre agradezco a un profesor que lo tengo en el cuore, que Danner, de apellido, no me acuerdo, bueno, que te comenté que era el papá de Laura Danner, la chica del Canal 10, que él también había sido exiliado porque creo que había sido militar y había vuelto al país en aquella época y me dio una gran mano, ¿viste? Que me metía, me acuerdo, en una Mini Morris, me metía a veces adentro del auto y me sacaba de ahí por Carlos Rolo. Porque sabía que te estaban esperando en la esquina. Porque sabía que me estaban esperando. ¿Qué pasó después que terminaste de estudiar? No, ahí no me quedó otra que prostituir. ¿No pudiste insertarte en el mercado? No, era otra época. En aquella época del liceo era otra época. Claro. ¿Viste? No, era inimaginable. A mí sí me decía en aquella época... No, pero digo, aún después de haber hecho el curso en el ejército. No, a mí se me complica un poco. O sea, que es una cosa, viste, que es para trabajar en campo. Y, o sea, viste, que queda, viste, es eso de esa mentalidad. Sí, ¿viste? claro. O sea que no fue fácil. No fue fácil. A pesar de que estudiaste y no tuviste problemas allí. ¿Viste? Insertarse en el mundo laboral. Claro, además ese mundo también un mundo complejo, ¿no? Hablo francés, hablo italiano, me ha notado muchísimo, buscado muchísimo. También me perjudica la edad. Con 49 años, ¿viste? Ya sos vieja al mercado laboral. ¿Viste? Y bueno, pero no te queda otra, ¿viste? Yo actualmente me prostituyo, a mí no tengo ninguna entrada. Claro. Yo no tengo entrada. ¿Viste? O sea, que tiene mucho que ver con esto que decía Alejandra, ¿no? Digamos, si uno tiene la libertad, uno puede hacer lo que quiera. Exacto. El problema es cuando no tenés la libertad de elegir. El problema es que cuando es una especie de destino absolutamente incuestionado, ¿no? Claro, yo siempre digo que nosotros, para decir hombres y mujeres trans, aunque los hombres trans, por suerte, y felicitándolos a ellos, bueno, la testosterona es mucho más efectiva, entonces pasan como desapercibido mucho más rápido. Por suerte hay hombres trans que se visibilizan y eso está muy bueno. Pero las mujeres trans siempre vamos a ser mujeres trans. La sociedad, esta sociedad machista en la que vivimos, saca a los hombres trans. Hasta para eso la sociedad los saca de la categoría trans. Hombres y mujeres, ¿no? Los saca de la categoría trans y lo pone en la categoría hombres porque pasan desapercibidos. Nosotras no. Aunque yo soy una de las que reivindico el género trans. Claro. A mí, reconoceme trans. Claro. Entonces yo siempre digo que nosotras pagamos el precio de la honestidad. Nosotras somos honestas en una sociedad deshonestas. Entonces no tenemos ingreso laboral por cómo nos vemos, por cómo nos expresamos. Porque la identidad de género trans, cualquier identidad de género, es una autopercepción. Claro. No es algo que se elija. Las personas, incluso estas personas... Sí, no es una opción. Eso de que hay que erradicar eso de la opción sexual. Nadie elegiría... Yo soy transexual, yo soy operada, ¿viste? Pero la cruz la sigo cargando. Claro. O sea, no es que una se opera y mágicamente pasas a ser una mujer. No. ¿Me entendés? La cruz la sigo cargando, ¿viste? Nadie... Y es lo que hablan de esta ley. Uno no es así porque quiere o porque se te ocurre pintarte o porque se te ocurre vestir. Uno nace porque así. Es una rebeldía adolescente. Porque yo tenía la oportunidad de vivir en una familia divina porque mis hermanas son profesionales. Tengo un hermano que maneja ómnibus. Mi mamá era maestra de preescolares, mi viejo mecánico. O sea, fui a los maristas. O sea, tuve la oportunidad. Pero esa naturaleza mía
pudo más que yo, ¿me entendés? O sea, no es me como dice paró Argano, nadie. nadie elegiría elige, someterse claro. a esa situación. Y nadie elegiría vivir en una identidad de género por la cual tenés que luchar por los derechos, te vulneran, te violentan, etcétera, etcétera. perdés Entonces, la cuando juventud. esta gente dice, bueno, porque eligen ser así. No, señor, infórmese. Claro. La identidad de género es una autopercepción, viene con nosotros. Nadie elige. Vos no elegiste tener tu identidad de género masculina, no la elegiste. No. Vino contigo. Bueno, nosotras tampoco. Y nadie elige. Entonces, eso también es una gran mentira que están diciendo porque bueno, para ganar todo este cúmulo de gente que lo sigue, ¿no? Y están mal informando. Sí. Yo siempre digo, para mí ellos, quienes llevan adelante esta campaña, no mienten. Ellos mal informan. Porque ellos ellos saben muy bien cómo es el tema. Ellos informan mal a su favor. Sí, sí. ¿Ah? Entonces, llevan a la gente a su favor. Y entonces, evidentemente, cuando te dicen que esto de las prestaciones, por ejemplo, yo siempre digo, hagamos una comparación. Si son entre 15, ponele 20 personas las que van a recibir esta prestación, que son 11.500 pesos, si nosotros sumamos eso, te da unos 200.000 pesos por mes para 20 personas. Sí. Nosotros con nuestros impuestos estamos pagando 200.000 pesos por mes la jubilación de Manini Ríos, de los militares de altos cargos jubilados. A ver, no estoy cuestionando, lo que estoy diciendo es, a ver, señores, es nuestros impuestos lo que le están pagando los señores militares. Y entonces, y vos le estás negando que 20 personas que están en situación de indigencia, con grandes problemas de salud, tengo una amiga en Cerro Largo, Janet, que le mando un beso inmenso, que está con bypass, con 4 infartos, con problemas de diabetes, bueno, todas las enfermedades que vos puedas. Por todo esto que dice Sofía, por los palos que le daban, por estar abajo de la lluvia, con el frío, con el calor, por tener que hacerle favores sexuales a quienes los llevaban presos y presas, por tener que hacerles favores sexuales, por no darles de comer, por no darles agua en 24 horas. Es decir, todo eso lo generó ese mismo ejército al cual nosotros con nuestros impuestos le estamos pagando jubilaciones de privilegio. Entonces, ¿dónde está el privilegio? ¿No? Y yo les pregunto, ¿privilegio es querer y poder estudiar y que no haya bullying, que no te tenga que sacar un profesor escondida en el auto? ¿Eso es privilegio? Privilegio es poder atenderte en un centro de salud responsable. Es decir, acá esta ley demuestra a su vez un Estado responsable, que se responsabiliza por la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Ese es otro tema que quería que me comentaran, porque es un gran asunto el tema de la salud para las personas trans. El sistema de salud uruguayo no tenía absolutamente nada. Hace relativamente poco tiempo que un grupo de gente empezó a trabajar con estas poblaciones vulnerables, pero hace muy poco tiempo. Hace muy en términos pocos históricos, ayer. Sí, claro. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaba antes con estas mujeres? Y No contigo, íbamos. por ejemplo, ¿no ibas al médico? La automedicación. Era automedicación. Además no tenían miedo, porque después que salió la enfermedad del HIV y todo eso, no te tocaba a nadie, ¿me entendés? O sea, ibas a un centro por un accidente o algo y ahí quedabas, ¿viste? Y no podías, no tenías acceso, o sea, teníamos miedo de ir también, ¿viste? Y sigue pasando. Sí, además hay sea, una cosa que tenemos que sigue tener claro. pasando. Sí, quiero decir, cuando una persona trans va al médico y los protocolos de atención no pueden ser iguales. Y Ni no, que para una porque mujer ni que para un hombre. No, porque vos fíjate que yo voy a un médico, ¿verdad? Entonces yo me quiero hacer análisis. Yo, mujer trans, me tengo que hacer análisis de próstata. Claro. Por ejemplo, un hombre trans tiene que ir a un ginecólogo y hacerse análisis de ovario y de útero. Y para ¿no? eso...
y no está preparado el sistema médico, no está preparado. Digo, este sistema que vos decís, que es el sistema que funciona en San Bois, ahora está funcionando en la clínica Chaplin, en Paysandú, que es una genialidad y que aplaudimos esto, pero son cosas aisladas, son islas. Yo voy a mi médico, a mí me pasó en una sociedad anterior que yo estaba, cuando mi médica referente, siempre hago el mismo cuento, me empezó a atender. Entre otras cosas, me preguntó si yo seguía menstruando, y a lo que le dije, a ver, doctora, se nota que soy una mujer trans. Y me dijo, ay, te voy a mandar un examen de HIV. Inmediato fue. Sí. ¿No? Entonces, el estigma, yo decirle a los médicos, quiero hacerme un examen de próstata, ¿y por qué? ¿Por qué te vas a tener que hacer? Y dije, a ver, porque mi cuerpo es masculino, mis órganos son masculinos. Es mi identidad de género. Y estoy en una edad que necesito... Y estoy en una edad, yo tengo 53 años, estoy en una edad que necesito hacérmelo. Entonces, bueno, también hay que... Pero eso es lo que te decía al principio de la batalla cultural, ¿no? Claro. Cómo tenemos que también ir preparando socialmente, desde la educación, desde las intervenciones, con médicos, sociólogos, etcétera, con una cantidad de cosas, de profesionales, ir como preparándonos para un nuevo mundo. Hay una nueva sociedad hoy en día. Es decir, ya no existe la familia tipo que teníamos en la década de los 60. ¿No? Ya tenemos familias ensambladas, familias homoparentales, personas de la comunidad LGTB que están adoptando, que de hecho le mando saludo a Madonna, una gran amiga trans, que eso va a ser una buena entrevista que podrías hacer. Mamá de 14 hijos, adoptó y crió 14 hijos, una mamá trans del Cerro, que le mando saludos a Madonna, divina, una mujer increíble. De la generación de nosotros. Exacto. Entonces, hay como una sociedad diferente y tenemos que empezar a prepararnos. Mirá, yo trabajo también con las personas trans privadas de libertad en CONCAR desde 2015 y soy fundadora de una organización mundial sobre el tema. Ahí tenía algunas cosas también para consultarte, porque las mujeres trans hoy en el Uruguay están en cárcel de varones. Sí, pero eso tiene que ver con varias cosas. Eso es un debate que se da a nivel mundial. Como yo te digo, yo soy cofundadora de Córpora en Libertad, que es una red mundial para el trabajo con personas LGTB privadas de libertad. Y ese debate se da. Y hay como una cantidad de cosas ahí. Primero, hay un tema de seguridad, ¿no? Hay un tema de integridad física, psicológica, sexual. Vos imagínate un hombre trans, es decir, una persona que tiene vagina, en un centro penitenciario como CONCAR. Claro. ¿No? Entonces lo que se busca es, primero que nada, la seguridad y la integridad de la persona, ¿verdad? Uruguay es el único país de Latinoamérica que tiene, gracias a la gente del Departamento de Diversidad y Género del INR, que hemos trabajado desde el 2015 juntos, tiene una buena práctica, que aún no es regla, no está reglamentado, es solo práctica. Eso significa que se cambia la persona, los gestores. No está anotado, no es protocolo, por lo que tanto es consultar con la persona el centro penitenciario al cual desea ir. En el caso que la persona sea una mujer trans que quiera ir a un centro penitenciario femenino, se busca un centro penitenciario donde haya muy pocas personas. Hubo un caso en Salto, hay dos compañeras hubo otra compañera en Florida, ¿no? Que estuvieron en centros penitenciarios femeninos, pero hay 3 o 4 mujeres. Lo mismo pasa con las mujeres, con los varones trans. Si quieren ir a un centro penitenciario masculino, bueno, se busca un centro penitenciario y se hace como, desde el Departamento de Género del INR, se hace como un dispositivo para monitorear y cuidar. Entonces, bueno, hay como un abanico muy grande y esto es una discusión muy grande. Hay países en que si la persona tiene, por ejemplo, cambio de nombre y un hombre trans figura como hombre, lo mandan a un centro penitenciario masculino. Y ha pasado en Latinoamérica. O sea, no es tan automático pensar en que... No. Como hay que evaluar. Yo podría haberlo pensado en ese sentido. No. No, ¿qué hacen mujeres trans
en una cárcel de varones. Pero hay un debate. Hay todo un debate a nivel mundial al respecto. Hay gente que dice que tienen que ir a la cárcel de su género. Yo soy una de las personas que digo, no, hay que hacer esto que hace Uruguay y hay que ver la mejor seguridad para la persona. Son temas difíciles porque además vivimos en una sociedad criminalizadora, sí. Entonces los presos tienen que estar presos y confinarse y nadie entiende que en realidad las personas privadas de libertad deben gozar de todos sus derechos humanos, menos el libre tránsito y en claro. Uruguay la abstención al voto. Pero bueno, es también todo un tema. Pero lo que te quiero decir es que bueno, hay como cantidad de cosas donde esta sociedad ha ido cambiando y donde tenemos que empezar nosotros a deconstruir y a construirnos. Mira que a mí personalmente, que soy una persona trans, que defiendo el género trans y todo lo demás, hay cosas que también tengo que deconstruir en mi cabeza. Claro. Porque, a ver, nosotras cuando fuimos criadas, nos criaron como varones y nos transmitieron la cultura del hombre patriarcal, blanco, ¿no? El que domina. Y a los hombres trans, en su infancia, le transmitieron la cultura de la mujer cisgénero, claro, que sirve. Entonces, todo eso hay que deconstruirlo, hay que romperlo, hay que construir otra cosa. Yo soy de las personas que digo que no me construyo, nunca me construí en el rol femenino tradicional, sino que me construyo como en otro rol, que se transversaliza por lo masculino, lo femenino y por otra cosa que claro, es lo trans. Es como complejo. Y no quiero pasar el tema con esto del volver a esto de las prestaciones y decir que, por ejemplo, hoy nosotras invitamos a otras compañeras trans adultas mayores a que vinieran. Exacto. Y más allá de que les ofrecimos dinero para su boleto de ómnibus, pero no tenían para el boleto de ómnibus. Sí. En esa situación están nuestras compañeras trans adultas mayores. Que viven, son chicas de Las Piedras, viven en asentamiento. Que es complicado también, porque una trans viviendo en un asentamiento, sabes que somos tiro al blanco. Claro. O sea, estamos expuestas a... Me alegro que lo hayan dicho ustedes. Nosotros, obviamente, conociendo la situación, nos genera nada tremendo saberlo, saber que eso pasa hoy. Sí, sí. El año pasado sí. Yo no lo iba a decir, pero bueno, creo que está bien ponerlo arriba de la mesa porque tiene que quedar claro. Yo creo que sí, que hay que ponerlo arriba de la mesa para que se vea la situación en esta. Y que son compañeras de 50 y pico de años que siguen en el trabajo, y más, siguen en el trabajo sexual y que logran hacer por 50 pesos por noche. Claro. O sea, 50, 100 pesos. Compañeras que se hacen 200, 300 pesos, con suerte. Al asentamiento que son expuestas, ¿me entendés? A que si le piden algo se lo tienen que dar. Sí, sí. ¿Ustedes? Me quedan algunos minutos. Y ¿qué les pasó a ustedes a la hora de relacionarse con el otro? A la hora de enamorarse, a la hora de construir una familia, en el caso que lo hayan hecho. Yo justamente te iba a decir, quiero mandarle un beso a mi novio, Tomás, y a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas que están todas prendidas a la tele y me estaban mandando saludos y me matan. Yo me enamoré a los 53 años. Mis parejas siempre fueron muy convulsionadas. Tuve dos, esta es mi tercera pareja. Y me enamoré a los 53 años. Y mi novio es un hombre trans, que es muy raro en el mundo trans. Claro. Es muy raro y muchas compañeras incluso me dicen, ay, ¿cómo tu novio es un hombre trans? Sí, es un hombre trans, es un cuerpo con vagina, pero él es un hombre, yo soy una mujer. Y nos enamoramos. El amor no tiene cuerpos, el amor no tiene géneros, el amor tiene almas. Cuando dijiste dentro de mis compañeras, también hay una especie de... Sí. No quiero utilizar la expresión... Yo te la digo. A ver. Hay una especie de construcción de... la mujer tradicional y una especie de construcción del hombre tradicional y una especie de... O sea, hay un prejuicio. Hay prejuicio. No quería utilizar el término prejuicio, pero lo hay. Lo hay. Dentro de la propia comunidad. Sí.
sí, lo hay, sí. Incluso, a ver, hay como una variedad de orientaciones sexuales dentro de la comunidad trans, ¿no? No todas las mujeres trans quieren estar con hombres cisgénero. Hay mujeres trans que son pareja de otras mujeres trans. O de mujeres. O de mujeres. Sí, sí, sí. Hay hombres trans que son pareja de otros hombres trans o de hombres cisgénero. O, como es mi caso, somos dos personas trans, él es un hombre trans, yo soy una mujer trans y somos pareja. Y... Somos prejuiciosas, porque Claro. cuando yo me fui a París, una de las cosas que a nosotras las uruguayas cuando llegamos allá decíamos, ¿cómo las francesas no hay? Porque había todo, el Bois de Boulogne es gigante, eran todas sudamericanas, brasileras. Nosotros decíamos, ¿cómo las francesas no se prostituyen? No, porque y ahí entendimos que en Francia podían tener empleo, podían ser azafatas, Claro. podían tener esto, podían tener lo otro. Y otra cosa que nos llamó la atención es que las chicas trans o vivían con otra trans, o vivían con una mujer, o dos trans juntas, y nosotras veníamos con ese prejuicio, ¿me entendés? Claro. De sudamericanas, de mujer trans, hombre, Claro. ¿viste? O sea, era impensable para nosotros. Y una fue, siempre lo comento, porque para nosotros yo decía, estos están todos locos. Pero después, con el tiempo, fuimos entendiendo que el amor es eso. un arco iris, ¿me entendés? Es eso. Es una variedad, un abanico de colores. No pasa por el sexo. Claro. Gracias a las dos por haber venido. No, por favor, gracias a vos por el espacio, te vuelvo a repetir, es importante visibilizar estas cosas. Y bueno, mandarles saludos a las compañeras trans adultas mayores que hoy están pasando por situaciones muy difíciles y que bueno, todo lo que esté a nuestro alcance se hará. Gracias y obviamente nosotros vamos a seguir con estos asuntos poniéndolos arriba de la mesa. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a vos. Señores, buen fin de semana. Nos reencontramos el martes.